están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día lunes. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos las últimas novedades, del caso del atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Hay una investigación que está llevando adelante la justicia, pero hay una investigación periodística también. Hay periodistas que están siguiendo el día a día, el momento a momento de lo que ha sucedido y cómo marcha la causa, qué pruebas aparecen, qué cambios hay. Y hay una novedad de último momento. En el celular de Brenda Uliarte, la novia de Sabac Montiel, aparecieron las pruebas de que el atentado estaba siendo organizado. Bueno, quien dio a conocer esto, además de la justicia, hoy en La Nación, hace minutos nada más, es Hernán Capielo, periodista especializado en temas judiciales del diario La Nación, quien acaba de publicar hoy esa apertura, en estos momentos, en el portal de noticias lanación.com, y ahí Hernán Capielo cuenta los detalles y qué va a pasar con la causa en las próximas horas, cómo va a cambiar, qué significa estas nuevas pruebas. Bueno, nosotros tenemos el gusto de tener a Hernán hoy en el piso, con él vamos a abrir el programa y vamos a estar hablando de esta situación, ¿no? De cómo sigue, qué pasó, qué dice el celular de Brenda Uliarte, qué va a pasar con el celular que no se pudo abrir de Sabac Montiel, qué declararon los indagados de hoy, bueno, los testigos de hoy en realidad no eran indagados, que forman parte de esos grupos ultraviolentos que de alguna manera venían en las redes sociales agitando la posibilidad de hacer algún tipo de atentado. De eso vamos a hablar en minutos nada más con Hernán Capielo. Pero también está el ministro de Economía en Estados Unidos, tuvo reuniones con el FMI, tuvo reuniones, estoy hablando de Sergio Massa, donde sigue asumiendo compromisos en Estados Unidos. ¿Significa algo para la economía cotidiana? ¿Significa algo para la macroeconomía? Bueno, de eso lo vamos a hablar con Claudio Loser, que es un especialista que está en vivo de Estados Unidos, de Washington, va a hablar con nosotros vía Zoom, y Leandro Dario nos va a poner al día sobre estas novedades. También hay otras novedades políticas, empiezan a aparecer algún tipo de propuestas que, aunque parezcan raras, como la que hizo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tienen asidero, tienen digamos, carne en la gente porque son polémicas, pero a la vez mucha gente está cansada de los cortes de ruta, de las protestas extendidas, de que las protestas lo único que terminen siendo es una lucha de pobres contra pobres, rutas que impiden que gente vaya a trabajar, sindicatos que impiden la salida de camiones de fábricas lo hacen mucho los moyanos esto, ¿no? Para coaccionar a las empresas, para que afilien, para que dejen a sus trabajadores que sean parte de la corporación del sindicato camionero. Pero como en muchos, esto en Wocra pasa lo mismo, en muchos sindicatos. Y después están las protestas de las organizaciones sociales que representan a gente que, por supuesto, está, digamos, al margen de la vida económica del país, pero a veces las protestas, siempre los perjudicados son los que trabajan, los que pagan impuestos, que en definitiva son los que el Estado sirve para tener fondos para poder tener una asistencia social para esta gente. Es polémico, pero atención que puede tener mucho apoyo de parte de un sector de la sociedad, sobre todo aquel que labura, el que paga impuestos, porque de alguna manera estas cosas cansan y cansan mucho a la sociedad y tienen ganas de que se ordene. La palabra orden, que volvamos a tener orden en el país, que volvamos a ordenar la vía pública, que volvamos a ordenar el tránsito, podamos transportarnos de un lugar a otro, podamos ir a trabajar sin tener protestas en las calles, podamos ir a trabajar para pagar impuestos, para que el Estado haga lo que tenga que hacer. Si es necesario hoy en día ayudar a la gente que está en situación de, digamos, de extrema pobreza, que lo haga, pero que dejen trabajar. Mucha gente, hay muchos negocios que no pueden comerciar, hay muchos negocios que no pueden abrir sus persianas. Bueno, Gerardo Morales propuso reformar la Constitución para que esto quede prohibido. Vamos a ver si en la política esto tiene carne, si en la política tiene apoyo. En un gran sector de la sociedad sabemos que lo tiene porque las encuestas así lo dicen. Bueno, tenemos un gran programa, no te pierdas la entrevista de apertura con Hernán Capielo si te querés enterar de lo último de lo que se sabe sobre el caso del atentado fallido contra Cristina Fernández de Kirchner. Quédate hasta las 22, esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la Ciudad. Her late Majesty pledged herself to serve her country and her people and to maintain the precious principles of constitutional government. Yo entiendo que puede ser vocación de mucha gente que resolver el tema cuanto antes, pero
hay que procesarlo la información, hay muchísima información. Lo importante es que el espíritu de la convocatoria estuvo, que para mí no va a ser ni la única ni la última convocatoria, y todos abogamos por entrar en una etapa de racionalidad y salir de las chicanas. Al haber politizado una misa ya es un extremo que no... Yo creo que nos perdimos una oportunidad, la Argentina se perdió una oportunidad que en realidad desperdició el propio presidente a partir del atentado que todos repudiamos en forma instantánea. Creemos que el tribunal va a tener la obligación procesal, ética, constitucional de absolver a Julio De Vido por los hechos, si se hubiera descrito alguno, por los cuales fue atraído Julio De Vido al presente debate. Bueno, arranca el programa. ¿Cómo te va, Leandro? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Hay novedades en la economía, ¿no? En Estados Unidos la gira de Massa tiene novedades. Sí, la agenda económica pasa por las reuniones que está teniendo el ministro Massa en Washington. Hoy tuvo dos muy importantes, tal vez las más importantes de toda la gira. Una con Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la persona fuerte en el gobierno de Biden en lo que respecta a la economía. Y otra con Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, la primera vez que se ven cara a cara Massa y Georgieva. En un ratito te voy a contar más novedades. Vamos a tener una buena entrevista, ¿no? De Claudio Loser en el Zoom desde Washington. Sí, Claudio Loser, un hombre que hizo carrera en el FMI que seguramente tiene mucha información al respecto. Bueno, pero el tema de la tarde es las últimas novedades del caso sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, atentado fallido por suerte. Aparecieron los celulares, aparecieron nuevas pruebas que, si bien no cambian el curso de la investigación, le dan un agregado impresionante. Lo informó en el diario, en La Nación, hace un ratito nada más, el siguiente invitado. Se trata de Hernán Capielo, que es periodista del diario La Nación, director de la carrera de periodismo de la Universidad Católica Argentina, especialista en temas judiciales, uno de los periodistas que más sabe, para mí el que más sabe, del caso AMIA. Lo digo siempre porque debe ser una de las causas judiciales más difíciles para cubrir para el periodismo, y Hernán lo ha hecho muy, pero muy bien. ¿Cómo te va, Hernán? Dani, siempre tan Además, generoso. amigo, Bueno, además amigo siempre tan mío. generoso. Uno de mis Ustedes mejores son muy amigos, generosos. tenerlo en el programa es un gusto. Muy generosos. Bueno, ¿qué pasó? La novedad es que aparecieron pruebas en el celular de Brenda Uliarte. Mira, lo novedoso es que finalmente se terminó de bajar toda la información del celular de Brenda Uliarte y también de las personas del grupo de amigos de Brenda Uliarte y de Fernando Sabag Montiel. Y fue el celular de Brenda Uliarte el que más sorprendió a los investigadores. Toda esta información ya está en poder de la jueza Capuchetti y estuvo trabajando la jueza el fin de semana con esta información. Hoy estaba hablando en tribunales con un funcionario judicial, le digo, ¿pero qué había ahí? Me decía, todo el plan está en el celular de Brenda Uliarte. ¿Cómo todo el plan? Sí, el detalle de preparativos, de cuestiones previas, de ese día, de días anteriores, como que el intercambio de comunicaciones que surgen del WhatsApp de ella permiten reconstruir cómo fue la ideación, digamos, de toda esta maniobra. ¿Con quién hablaba ella? ¿Solo con Sabag Montiel? Lo que se registraron fueron intercambios de mensajes con Sabag Montiel y también con otras personas. No tenemos el dato, porque no lo quieren revelar en este momento, porque creen que también ese celular puede abrir la investigación a alguien más fuera de estas dos personas. Por eso no es casual que esta tarde o este mediodía... Porque hoy se esperaba el procesamiento de la jueza Capuchetti. Lo que hizo la jueza Capuchetti fue disponer el secreto del sumario. ¿Qué pasa cuando un juez dispone el secreto del sumario? Lo primero que hace, lo que pensamos todos es, no quieren que se enteren de cosas que están haciendo en el expediente. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente va a haber dentro de poco alguna medida resonante. La última vez que en el expediente se dispuso el secreto del sumario, cayó presa Brenda Uliarte. Claro. Digamos, ahora puede ser que estén buscando a alguien más vinculado con esos mensajes. Pero hoy declararon perdón que te interrumpa, pero declararon dos testigos que son amigos, uno de ellos es el jefe, no me acuerdo el nombre, Orozco creo que es. Uno de ellos, sí. Declararon como testigos, ¿qué aportaron algo? Esta gente lo que está contando es la relación que tenían con Brenda y con Sabag Montiel. Lo que dicen, inclusive algunos de los que declararon, terminaron siendo testigos en contra de Brenda y de Sabag Montiel, por las cosas que contaban acerca de lo que pensaban, de que Brenda en algún momento había reivindicado la actividad de su novio. Hoy
lo que estábamos pensando era que era inminente que se dispusiera el procesamiento. Pero hay una cuestión procesal que es que si esta prueba nueva, el resultado del celular, va a ser incorporada entre las pruebas en contra de Sabac Montiel y de Brenda Uliarte, lo primero que tiene que hacer la justicia es mostrárselas para que ellos puedan defenderse. Y como estas pruebas fueron incorporadas entre el viernes y el fin de semana, ellos no las vieron todavía. O sea que lo que debería pasar es que eventualmente la jueza cite a una ampliación de declaración indagatoria, a ambos, los cite, que sí que los mande traer de la celda donde están, les muestre la prueba, le digan, tienen algo para responder de esto, que ellos digan o no digan, están en su derecho de no declarar, y recién después ahí puede considerar la jueza la prueba, lo que dijeron ellos, si es que hacen algún tipo de descargo, y dictar esos procesamientos. Otra de las novedades es que ellos intentaron hacer un ataque el sábado de las vallas, ¿verdad? Esto es lo que se supo hoy y nos sorprendió a todos. Hay dos mensajes de WhatsApp donde lo que hacen es Sabac Montiel escribiéndole o hablándole a Brenda Uliarte, diciéndole el día 27, el sábado, pongámoslo si querés en lo que fue ese momento, había un gran lío en la calle, las vallas que había colocado la policía de la ciudad, un camión hidrante cruzado ahí en La Ochava. Todos los canales de televisión cubriendo lo que pasaba. Manifestantes. Cuando esto empieza a bajar, ¿sí? Se empieza a ir la gente, ellos empiezan a intercambiar mensajes. Y dicen, no, acá hay una cámara de C5N, la gente ya se está yendo. Y después mencionan, ya salió, porque Cristina había salido, dice, está en un escenario. Recordamos que ese día habían montado cerca de la medianoche un pequeño escenario, digamos, una tarima, y arriba de la tarima se había subido Cristina Kirchner y había dado un mensaje a la militancia donde les pedía tranquilidad y que les pedía que se vayan a dormir. ¿Te acuerdas? Era cerca de la medianoche. Y ahí es donde aparece un sábado, el sábado 27, y aparece este mensaje entre ellos dos que dicen, no, ya están sacando ya están sacando el escenario, están sacando el anfiteatro, dice, no traigas nada, nos vamos, como que no era un buen momento como para poder poner en marcha lo que iban a ejecutar recién unos días más tarde, el día 1 de septiembre a la noche. Esa premeditación, ¿cómo agrava judicialmente la situación procesal de ellos dos? Mirá, a ver, primero que prueba, como vos decís, la premeditación, que es una calificación de la tentativa de homicidio, ¿sí? Después, deja de lado cualquier posibilidad de alegar alguna cuestión vinculada con algún problema psiquiátrico, digo, porque vos sabés que acá hay un plan, claro. Y lo que hicieron es seguir el plan. No se trata de loquitos sueltos que decidieron actuar de manera impulsiva, digamos, sino que esto lo venían tramando. De hecho, es importante en esta idea también del plan, estas fotos que estamos mirando ahora, porque estas fotografías, sobre todo la foto que muestra los proyectiles y el arma, ¿sí? Es del año 2021. Con lo cual, estas fotos indican que desde hace un año esta pistola estaba en poder de ellos, que los proyectiles estaban en poder de ellos, digamos, y que puede ser que tuvieran esta idea, que estuviera en ese momento ahí. Otra de las cosas que se conoció hoy, Daniel, y que a mí más me impresionó y me preocupó, es que los investigadores vieron dos cosas en el mundo digital. Una, por un lado, que había una media docena de perfiles de redes sociales, específicamente de Facebook, perfiles que utilizaban algunos de los integrantes de este grupo para comunicarse, y que estos perfiles tenían alias, tenían nombres de fantasía, que eran como para esconderse detrás de estos perfiles. En las últimas horas fueron dados de baja, como si hubieran tenido miedo o hubieran querido borrar evidencia. Claro. Y la otra cuestión que me llamó la atención es que contaban los investigadores que hay grupos de Telegram. Telegram es un servicio de mensajería como el WhatsApp, un servicio de mensajería instantánea, que hay grupos de Telegram que son grupos abiertos, no son como los grupos de WhatsApp que son cerrados, sino que vos podés mirar quienes se integran
esos grupos de Sí, Telegram. el otro día, por ejemplo, no tiene que ver, pero hasta lo hablamos con él, Carlos Pañi demostró cómo en un grupo de Telegram vos podés conseguir un dealer que vende droga en el barrio, entrando, o sea, entrando directamente, sí. Justamente. Y en esos grupos no solo encontrás servicios de delivery Sí, de de droga. cocaína, de marihuana, sexo, sino que también hay grupos que se dedican o que expresan estas cuestiones de odio, estas cuestiones de que se dan manija entre ellos, Sí. con persecuciones, sobre todo grupos vinculados con la reivindicación del nazismo, grupos que no podrían tener una expresión pública porque está claramente penado por la ley, cualquier tipo de esas expresiones, y que encuentran un canal en esa red, en esa grupos de Sí, Telegram sí, que son abiertos. que son abiertos. En esos grupos, nos decían, interactuaba Brenda. Digo, a mí me parece que esto también Hernán, es interesante. dos cosas. Primero, se me ocurre que si el 27 de agosto tenían planificado algo y no lo pudieron hacer, da por sentado que las vallas y la policía de la ciudad le daban más garantía a Cristina Fernández de Kirchner que lo que pasó después. O sea, está claro que el juez Gallardo le sacó a la policía y sacó las vallas, y lo que logró es que Cristina Kirchner sea más vulnerable para un atentado. Está claro eso. La verdad que esa lógica sí, digamos, porque si el plan era poner las vallas para evitar que se juntara la militancia, Claro. digamos, sí, claramente. No, pero aparte el cordón de la policía y todo eso, digamos. No, al revés. Digamos, del policía de la ciudad. Fue justamente cuando volvió la gente Sí. lo que le permitió a Sabac Montiel a disimularse Claro, entre entre la la gente, multitud. claro. Inclusive en el último mensaje de WhatsApp dice: estoy acá atrás de Axel Kicillof, le toqué el hombro, se subió a un Toyota Etios y se fue. Y C5N mostró un video donde se lo ve justamente a Sabac Montiel a escasos centímetros, a 30 centímetros de Axel Kicillof, lo que coincide con el contenido de este mensaje de WhatsApp que hoy se conoció y que se incorporó a la causa. Vos sabés que hablaron familiares, vecinos de Brenda Uliarte, sobre todo de ella, y dicen que hasta hace un mes y medio, 2 meses, ya no tenía participación política, no hablaba de política, no la veían. Además, ella tenía una especie de OnlyFans, no sé, vendía contenido erótico, digamos, vendía algodones, no sé si eso era una fachada, pero no tenía una actividad militante en algún tipo de agrupación. Como que se sumó a esto muy recientemente. Sí, inclusive hay una captura de Instagram que difundió el gobierno, donde se la ve a ella en esta marcha que tuvo lugar el 18 de agosto a la noche. Una marcha muy rara, que todos los que estábamos en las redacciones nos sorprendimos, porque vimos que había 50 personas que estaban atacando la Casa Rosada, que era una cosa delirante, 50 tipos atacando la Casa Rosada, la marcha de las antorchas, Sí. se llamó, intervino la policía, hubo creo que Les también tiraron con agua, sí, sí, hidrantes hidrantes, sí. para poder apartarlos, Sí. eran 50, 60 personas, después se supo que eran de una agrupación Revolución libertaria, Federal. Revolución Federal, y que ella estaba ahí con antorchas. Y hoy se conoció un mensaje de ella, que está en su celular, donde ella insta a: tenemos que acabar con esto de estas protestas, tenemos que entrar en acción, tenemos que tomar las Molotov y atacar. O sea, como que Brenda Uriarte, vos decís, no tenía este compromiso político, digamos. Dicen los familiares, dice la gente. Y sin embargo, en este grupo pareciera que funcionaba, digamos, teniendo este tipo de expresiones. Esta gente de Revolución Federal en algún momento incluso estuvo en el departamento de la vecina de Cristina, ¿no? O parece que, no sé, Sí, pidieron que los atendieran, sí, algo atendieran, así, sí. Igual te digo... Puede haber sido porque le pidieron permiso para entrar porque se sentía alguien mal, Se me sentía parece, mal alguien. pero pueden haber utilizado eso para hacer la inteligencia. No tengo O eso idea. no sabemos. No, la verdad que no, eso no. O fueron no militantes tengo idea. kirchneristas, no está claro todavía. Sí, yo creo que eran militantes kirchneristas por Los lo que vi entraron en su así, momento, sí, los que sí, entraron, sí, lo de claro, la sí. señora. Pero sí, a esta gente los están mirando, como están mirando a todo el grupo, están mirando. Digo, a ver, si hay un auto de procesamiento para Sabac Montiel y Brenda Uliarte en los próximos días, no, la investigación no termina. La investigación lo que hace es encapsular esta primera etapa y decir, esto lo tenemos cerrado y seguimos avanzando a ver qué pasa con el resto del grupo y qué evidencias hay. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la fuerza de seguridad que está
trabajando con la causa, está como empujando, si vos querés, para que la investigación se acelere hacia terceras personas. La justicia dice necesitamos evidencia. Si no tenemos evidencia, no podemos considerar que fueron partícipes. Porque no te olvides acá, Dani, Leandro, que lo que tenemos es una tentativa de homicidio calificado. Claro. Y la escala penal es una escala penal alta. Muy, muy alta. Estamos Puede llegar a hablando 25 años, ¿no? De 15 a 20 años de cárcel. Sí. Y aparte hay otros delitos, pues están el acopio de municiones, además, la falsificación de los 2 certificados de discapacidad emitidos en Quilmes, la tenencia del arma con la numeración limada, y que son también otros delitos que se suman al más grave de todo, por supuesto, que es la tentativa de homicidio calificado. A ver, Hernán, por lo que vos nos estás contando, evidentemente hubo una premeditación o un plan para atentar contra la vicepresidenta. Ahora, a mí me llama la atención que entre la detención de Saad Montiel y la detención de Brenda Uliarte en esas 48 horas comete decisiones torpes, si se quiere, por ejemplo, aparecer en Telefe Noticias en una entrevista públicamente, no fugarse, no descartar el teléfono. ¿Los investigadores están analizando con lupa esas 48 horas? ¿Qué hizo ella? ¿Con quién se reunió? Sí, reconstruyendo eso paso a paso. Yo creo que hay que considerar también la actividad de esta gente, no en la lógica criminal, digamos, claro, de el robo al banco, el robo del siglo, digamos, sí, el robo al Blanco Río. Ponele. No, yo creo que es más... vos fíjate que después que ocurrió el hecho, casi que actuaron con desesperación. Brenda fue a refugiarse con este grupo de amigos, después le pidió refugio a un exnovio, se quedó en la casa del exnovio, ¿no? Como que hay ahí cosas que no tienen mucha explicación todavía. Mismo también qué ocurrió ese día. ¿Cómo es esto de que 2 personas que van a matar a la vicepresidenta se toman un tren de Quilmes a Constitución, claro, se bajan, caminan, se toman el subte y van con una bolsita y un paraguas no hay y inteligencia, un arma para... en estos casos no hay una inteligencia. Por ejemplo, hay un evento, gente que va a ver a la vicepresidenta, en este caso puede ser otro dirigente político, puede ser, qué sé yo, Macri, cualquiera, para no ponerle un color político. Digo, a nadie se le ocurrió que estaba lleno de adultos que eran militantes políticos y había vendedores de algodón de azúcar que compran a los chicos. ¿Quién le va a comprar un algodón de azúcar en un evento partidario? Nunca vi en un acto político de adultos vendedores de algodón de azúcar. Nadie se le ocurrió que podía ser sospechoso. Bueno, el 27 teóricamente estaba vendiendo algodón de azúcar. Claro, vos sí se vio el que pasa por encima. Pero supuestamente era el 27, sí, claro. A nadie se le ocurre eso, digo, no hubo inteligencia, evidentemente no. No, eso no. Yo creo que todo esto es función de los efectivos asignados a la custodia de la vicepresidenta, que tienen la seguridad de su domicilio, digamos. Y vos fíjate que hay, me decía el otro día, un ex custodio de María Eugenia Vidal. Él calculaba que la cantidad de personas afectadas a la custodia de la vicepresidenta podían ser alrededor de 60 personas. Es un montón. Claro. Digo, vos tenés que considerar que hay personas que están fijas en el domicilio, adentro del domicilio. Hay un jefe de la custodia. Hay un jefe de la custodia, que hay personas destinadas a los móviles, que una cosa es el dispositivo cuando se traslada, otra cosa es el dispositivo cuando está, y después que tenés que pensar en los francos y que es 24 horas durante 7 días de la semana. Con lo cual la cantidad de personas pareciera razonable, pero tendrían que hacer el trabajo ese que, ahora, que estaban asignados. Hay una pista, le quitaron los celulares al principio, ¿no? ¿Qué dejó eso? A los custodios, le quitaron los celulares. Rívolo, sí. El fiscal Rívolo lo que quiere, y esta es una pista que está, una hipótesis, una línea de investigación que está siguiendo el fiscal, y que no porque tenga ningún indicio concreto, sino porque, si no es, hay que descartarla, si no es cierto, es todos los celulares y ver si hay algún match entre los contactos de los custodios y los teléfonos de Brenda Uliarte, de su novio o del grupo de amigos que se dedicaban a vender copos de azúcar, de algodón de azúcar coloreados. Y están viendo a ver si hay algún tipo de conexión. Esto es relevante también porque una de las calificaciones que tiene el homicidio, que se están estudiando, a ver si efectivamente se lo puede considerar, es si
los que intentaron asesinar a Cristina Kirchner actuaron aprovechándose de la indefensión de la presidenta. Pero vos me vas a decir, ¿cómo indefensión? Con si 60 había custodios, claro. un montón de custodios alrededor. Bueno, pero también estaban los manifestantes. Pero dice, bueno, pero estos custodios no funcionaron. Entonces, esta agravante de la indefensión puede complicar a la custodia, si es que se comprueba que efectivamente había algún tipo de conexión entre la custodia y los atacantes. Por ahora esto no es así, es una línea que está investigando el fiscal y que la está investigando a través de los teléfonos. Es una línea que obvia, ¿no? Para investigar, entre el quien cuida, a ver si hay algún tipo de información, alguien que está jugando para otro lado. Exactamente. ¿Qué se sabe de este grupo Revolución Federal? La justicia está investigando el origen, quiénes son, quiénes los componen. No están imputados en la causa. No están imputados. No tienen en este momento una relación como para determinar algún tipo de responsabilidad con el hecho. Lo que sí que los investigadores lo están mirando. Los están mirando sus redes, están mirando sus actividades y están estableciendo a ver si hay o no contactos entre ellos y las dos personas detenidas y el resto del grupo. Hasta ahora la investigación se circunscribe solamente a Sabán Montiel y a Brenda Uliarte. Y algunas personas que van más allá del grupo. Que es lo que está en el secreto sumario, que vos suponés que en las próximas horas puede haber alguna detención. Exactamente, que ahí puede haber algún tipo de novedad. Hay que ver los mensajes, hay que ver, la Policía de Seguridad Aeroportuaria estaba diciendo que por la triangulación de las celdas de los celulares se podía colocar a la misma hora, en el mismo lugar, a Brenda Uliarte, a Sabán Montiel y a uno de sus amigos. Eso todavía no está en el expediente, pero podría ser una prueba significativa, porque ellos dos los tenemos hasta filmados, pero un tercero todavía nadie aseguró que estuviera ahí. ¿Hay alguna, te lo pregunto desde la ignorancia, Hernán, en este tipo de investigaciones, ¿hay algún incentivo de alguno de los dos detenidos para declarar en contra del otro, para tener un beneficio procesal, o no existe esa figura de arrepentido o de morigerar la pena que le puede caber? Mirá, hasta ahora lo que sabe es que Sabán Montiel se negó a declarar y dijo Brenda no fue. Y por otro lado, Brenda dijo, yo no tengo nada que ver, a mí no me miren, pero no dijo, mi novio no tiene nada que ver. Esto fue lo que motivó que tuvieran abogados diferentes. O sea, implícitamente la declaración de Brenda está complicándolo a Sabán Montiel por si hiciera falta algo más. Lo que pasa es que ahora ella tiene sus propios problemas, me parece que casi tan graves o más que los del propio Sabán Montiel, porque la prueba la está sindicando a ella como una de las impulsoras, si vos querés, del proyecto criminal, digamos, que puso en marcha su novio. Por ahora no está arriba de la mesa eso que vos estás diciendo, pero bueno, no sé, hay que ver qué es lo que vaya a ocurrir más adelante. Tengamos en cuenta también que hay dificultades para poder conversar con tanto Sabán Montiel como con Brenda Uliarte. Nos decía la gente que hablaron con ellos que de repente por momentos Sabán Montiel tenía algunas respuestas calmo, pero con algunas respuestas esquivas, como diciendo, bueno, esta era mi misión, yo tenía que hacer esto, como casi te diría... Él se negó a declarar las dos veces, pero la segunda vez que declaró, solamente dijo, Brenda no tiene nada que ver y yo tampoco. Sí, también, y también dijo... habló del ojo en compota que le habían dejado los guardias, dijo, que estaban ahí. ¿Cómo guardias? Le preguntó el fiscal, digo, ¿se refiere a la policía? No, dice, lo que estaban alrededor de la vicepresidenta, que cuando lo detuvieron le pegaron un castañazo y le dejaron el ojo negro. Pero, digo, hay como, en sus expresiones, digo, no es como esta conversación, es una conversación un poco más errática, digamos. Hernán, ¿algo más para aportar a este tema? Porque te quiero llevar a causa vialidad. No, estamos esperando ahí próximas novedades. Lo del secreto del sumario le puso mucha expectativa a las próximas horas a ver qué va a pasar con la causa, así que estamos todos pendientes. Bien, ¿te quedas un par de minutos más? Pájaro, vamos a una breve tanda y cuando volvemos con Hernán Capielo hablamos de la causa vialidad, que hoy declaró ni más ni menos que el abogado hizo la defensa, el abogado de Julio De Vido.
Bueno, seguimos en Hoy Nos Toca, nos visita Hernán Capielo del diario La Nación, compañero mío del diario, compañero, amigo. Nos puso al detalle con todo lo que tiene que ver con la causa del atentado fallido a Cristina Kirchner. Pero hablando de Cristina Kirchner, el juicio de vialidad sigue. Hoy declaró el abogado, hizo la defensa, el abogado de Julio De Vido. No sé si va a seguir, tienen 3 días cada uno más o menos. Hoy fue Hoy fue el primer día del alegato de Maximiliano Rusconi, el abogado de Julio De Vido. Hoy va a seguir el día de mañana, en principio solo hasta el día de mañana. Lo que hizo fue una defensa donde mezcló elementos técnicos, jurídicos, con una defensa donde también hubo expresiones de tono político. Desde el punto de vista jurídico, rechazó los cargos que había presentado el fiscal, dijo que eran imprecisos, dijo que no se correspondían con ninguna conducta de su defendido, dijo que su defendido tenía un rol casi protocolar en torno a las licitaciones, porque dice que no está su firma en ningún lado, que él no tenía ninguna intervención ni ninguna incidencia en esos expedientes de licitación. Gustavo Palmeiro, el otro abogado, rechazó las expresiones, los mensajes de WhatsApp que se habían ventilado en el juicio, los mensajes de WhatsApp de José López, para decir que lo que estaban diciendo ahí en cuanto a la vinculación de De Vido eran todas mentiras, y tuvo un cruce ahí el abogado Rusconi con uno de los jueces del tribunal, con Rodrigo Jiménez Uriburu, porque le recordó Rusconi que en un momento, en una de las audiencias del juicio, el juez apareció tomando mate, y era un mate con el escudo de Liverpool, el club con el que juegan ahí en Los Abrojos. Era el club con el que jugaban él hasta el año 2007, antes de tener la causa, en un campeonato que se desarrolló en la quinta de Macri. Entonces, Rusconi dice que esto era una provocación. Pero fue una defensa más procesal y política que jurídica, ¿no? No, fue una defensa jurídica con algunos condimentos políticos. Rusconi es un abogado que... Sí, pero defendió la gestión de De Vido diciendo que De Vido no tenía nada que ver. Lo que hizo fue rechazar la prueba desde el punto de vista técnico y también defender la gestión. Sí. Pero hubo este cruce con el abogado, con el juez. Sí. El juez quiso responderle, después esperó un cuarto intermedio, y cuando se iba a retomar la audiencia, antes de retomar la audiencia, y el juez le contestó, le dijo que no, que él tomaba mate cuando le tocaba estar sin presidir el tribunal, porque el presidente del tribunal tiene una actividad mucho más... Claro. En cambio, los vocales están más a la expectativa, y que él estaba tomando mate, que tomaba mate nada más, y que sus colegas le avisaron que se había armado escándalo cuando advirtieron lo del escudo del Liverpool, y que por eso dejó el mate, pero que no era ninguna burla al sistema republicano ni nada por el estilo, sino que simplemente estaba tomando mate. Capi, De Vido está enojado con Cristina, está enojado con el kirchnerismo, lo hace saber en las redes sociales, el otro día lo cruzó Juan Grabois. Uno esperaba o presumía que a lo mejor algo que diga el abogado de De Vido era deslindar responsabilidad y apuntarle a Cristina. Eso no sucedió. No, de ningún modo, Dani. Esto es un juicio y es cosa seria, y están en juego 10 años de prisión. Digo, si esto fuera una chicana en el Congreso durante un debate parlamentario, te lo tomo. Pero acá hay una mirada puesta también en una defensa técnica, donde cada quien está cuidándose muy bien de poder defenderse de lo que le cabe, ¿sí? Pero por eso mismo digo, a lo mejor sacarse responsabilidad. Los funcionarios de Vialidad de Santa Cruz se sacaron responsabilidad de eso. Dijeron que todo venía del Ministerio de Planificación, de alguna manera. No, lo que dijeron es, acá se está juzgando una cuestión nacional, y lo nuestro es una cuestión provincial que estaba aprobada por los organismos de control de la provincia. No dijeron la culpa la tiene De Vido. Fueron los únicos que la UIF dijo que tenían responsabilidad, ¿no? Está bien, pero ellos dijeron, mi trabajo está bien hecho, mi trabajo terminaba acá. Claro. Después lo que pasa allá no hablaron de acá, digamos. Y creo que acá pasa lo mismo, digo. Cada quien está como ocupándose de su segmento, digamos, de la acusación. Y la verdad que no necesita De Vido para defenderse, estar señalando a alguien más. Porque en realidad a él lo que le
se indican es haber sido, sí, el ejecutor de políticas, pero en ese sentido él no lo puede negar como ejecutor de las políticas vinculadas con vialidad. Lo que dice él es que él no tuvo ninguna incidencia en favorecer, por ejemplo, con estas obras con sobreprecios a las empresas de Lázaro Báez. Claro. Lunes y martes... Veraldi. Lunes y martes debido. Viernes le toca alegar a la defensa de Abel Fatala. De Abel Fatala. Y el lunes de la semana que viene empieza el alegato del abogado de la vicepresidenta de Carlos Veraldi, Alberto Veraldi. O sea, la semana que viene ya empieza, que creo que es el que más expectativa va a generar, ¿no? Lunes. Hay que ver si utiliza los 3 días o 2 días, pero el lunes le toca al abogado Alberto Veraldi. Ya te dejo, si Cristina quiere hablar en el alegato defensor, ¿puede hacerlo? ¿Está dentro de lo que es el permiso procesal o lo que Mira, el proceso? Yo creo que no. Yo creo que este es en el momento de un alegato técnico. Hubo casos, pero donde el imputado era abogado y era abogado en causa propia. Entonces, claro, él defendiéndose a sí mismo lo hizo. Hay que ver qué interpretación hace el tribunal. Perfecto. ¿Cuál crees que puede ser la estrategia de defensa de Cristina, teniendo en cuenta, bueno, que ella ha hecho manifestaciones públicas políticas, pero todavía no vimos cuál va a ser la estrategia de Veraldi? Mira, yo creo que va a insistir en descalificar al tribunal, decir que hubo falta de garantías durante el proceso, rechazar la incorporación de los WhatsApps de José López, porque hay una manifestación en el sentido que dice que no se pudieron defender de eso porque el fiscal no preguntó sobre ellos. Señalar que la presidenta en ese momento no estaba relacionada ni con la asignación del presupuesto, que era un rol del Congreso, que no estaba relacionada con la asignación de las licitaciones, que era un rol que dependía en todo caso del secretario de Obras Públicas, y deslindar responsabilidad por ese lado. Digo que creo que va a ser un poquito política, pero mucho técnica. Veraldi es un abogado muy, muy inteligente, muy brillante, es un procesalista, muy reconocido, y si bien tiene la ironía y la plasticidad como para poder tener algunas expresiones políticas, hay también un trabajo técnico importante que tiene que hacer. La última, Hernán. Yo hablé con algunos juristas, penalistas, sobre cómo ven el juicio, ¿no? Vos hablas más que yo, estás todos los días, estás asesorándote y de hecho seguís la causa. La mayoría dice, mira, va a ser muy difícil para el tribunal comprobar la figura de asociación ilícita, pero es muy fácil por las pruebas comprobar fraude a la administración pública. Por lo tanto, la pena no sería la que pidió el fiscal, sería 6, 7 años, como fue la de Vudú en Chicone, por ejemplo, y la inhabilitación, decomiso y inhabilitación para ejercer cargos públicos, que sería, si la encuentran culpable, a Cristina. Dicen, lo más probable es que el tribunal termine condenándola por fraude a la administración pública, pero no pueda comprobar la asociación ilícita. Vos, no sé qué novedades tenés vos, con la gente que hablás, ¿qué te dicen? Es como un poco está esta idea, porque la asociación ilícita es una figura controversial en el mundo del derecho penal, sí, y muchos abogados hasta sostienen su inconstitucionalidad. Sí. La Corte y los tribunales han ratificado su vigencia. La asociación de hecho, en algunos sindicatos, para causas en sindicatos se ha utilizado, ¿no? Sí, y de hecho también en otras causas vinculadas con corrupción. Hay un precedente que es el que está vinculado con el juicio de armas y de Carlos Menem. Por contrabando de armas a Croacia. Sí, donde fue condenado Carlos Menem. A Croacia y Ecuador, donde fue condenado Carlos Menem. Cuando la causa llegó a la Corte, antes del juicio, en un incidente de excarcelación de Mir Yoma, la Corte, en un voto de Belucio, dijo que la asociación ilícita no era aplicable a la causa de Carlos Menem porque el bien jurídico no era un bien concreto, sino que era un bien del Estado. No había nadie en concreto damnificado, claro, sino que era el erario, y que una asociación ilícita no podía estar perjudicando al erario. A partir de ese fallo de la Corte, en una excarcelación de Mir Yoma, el juicio contra Carlos Menem fue por contrabando.
no fue por asociación ilícita, porque la Corte sacó esa figura. Está dando vuelta alrededor de este juicio ese precedente. De todo modo, lo que te dicen los abogados es, mirá, ese precedente no quiere decir que no se puede utilizar la asociación ilícita para los funcionarios públicos, porque sí puede haber una asociación ilícita integrada por funcionarios públicos. Lo que es bien distinto de que el Estado sea una asociación ilícita. Eso sí dicen es una burrada, porque el Estado no puede ser una organización criminal. Sí puede haber dentro del Estado funcionarios que se organicen para cometer delitos. Con lo cual, creo que es temprano para esa interpretación, claro. Pero que es una figura controversial. Pero digamos. las pruebas de fraude de la administración pública son fuertes, ¿no? Y las pruebas de fraude de la administración pública están vinculadas con los testigos, están vinculadas con los peritajes, están vinculadas con las irregularidades de los expedientes, que eso los vimos. Bueno, Hernán, un millón de gracias. No, La por verdad favor, que un ustedes. gusto. Nos diste mucha información y de la buena. Gracias, como siempre. Bueno, vamos a ir al último corte cuando volvamos, mano a mano, ¿no? De Leandro Dario, que es nuestro experto en economía, con Claudio Loser en vivo desde Washington. Ya volvemos. Tercer bloque de Hoy Nos Toca, y como te contábamos al principio, hoy fue el día que Sergio Massa en su gira por Estados Unidos tuvo las reuniones más determinantes, cruciales. Por un lado, visitó la Secretaría del Tesoro, donde se iba a reunir con David Lipton. David Lipton es un asesor muy importante de Janet Yellen. De hecho, era el número 2 del Fondo Monetario Internacional allá por 2018, cuando Argentina solicitó y recibió el préstamo de 45.000 millones de dólares. Hoy es funcionario asesor de Janet Yellen. A esta reunión se le sumó Janet Yellen, lo que fue visto como una especie de guiño del Tesoro, o por lo menos de reconocer desde el gobierno de los Estados Unidos, desde el gobierno de Joe Biden, la importancia de esta cumbre, de esta reunión. Y por la tarde fue la visita de Sergio Massa al Fondo Monetario Internacional, donde se vio cara a cara por primera vez con Kristalina Georgieva. Bueno, para hablar de eso y de otros temas vinculados a la gira, tenemos el siguiente invitado. Claudio Loser es exdirector regional del Fondo Monetario Internacional, economista, nació en Belgrano, criado en Godoy Cruz, Mendoza, hincha del Tomba, dato fundamental, vive en Estados Unidos hace 50 años. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches, gracias por atendernos. Linda presentación, me parece perfecta. Un gran gusto estar con ustedes. La pasión nunca se olvida, Claudio, por eso te presentamos así. Queríamos arrancar la nota con una pregunta más general de la gira. ¿Qué evaluación haces del éxito o de la trascendencia de esta gira de Sergio Massa por Estados Unidos? Aunque creo que hay problemas serios, por supuesto, en la economía argentina, yo creo que esta ha sido una gira exitosa. Esto es muy importante. Yo creo que se han logrado avances importantes en el entendimiento entre las organizaciones internacionales y la Argentina, el gobierno de los Estados Unidos, y de alguna manera eso también se ve reflejado en cosas como la caída en los últimos días del precio del dólar blue. Yo creo que está bien. Dentro de la reunión que tuvo con Janet Yellen en el Tesoro, ¿qué importancia tiene que se haya sumado a esta reunión Yellen cuando en principio ella no iba a formar parte? Recordemos que Yellen es la figura más importante a nivel económico del gabinete de Joe Biden, y Estados Unidos está atravesando dificultades económicas por la inflación y por el temor a una recesión. ¿Qué importancia tuvo que Yellen se sumara a esa reunión con Massa? Yo creo que por una parte es un guiño a que Massa tuvo conversaciones y avances importantes con el BID, con el Banco Mundial, que habló con los empresarios, y digamos de que había una negociación que estaba progresando en el Fondo Monetario Internacional. La otra cosa, y esto quizá no sea totalmente objetivo yo, pero creo que se reconoce la importancia de Argentina
como productor y exportador actual y potencial en la parte de energía y en la parte de alimentos, en una situación tan difícil como la que existe en este momento. Yo creo que fue un punto muy importante, me sorprendió, y ella es una persona muy de bajo perfil, pero el hecho que se haya acercado me parece un gesto muy, muy importante. Entonces, Claudio, el contexto de guerra en Ucrania, Ucrania y Rusia, dos grandes exportadores de granos, de alimentos, Rusia también de energía, ¿le sube el precio a una situación de inestabilidad o dificultad financiera de la Argentina? Es decir, ¿vuelve más importante la situación de Argentina en el contexto internacional, esa guerra en Ucrania? Evidentemente, o sea, lo que yo llamo, Claudio Loza llama el caos económico argentino, está impidiendo que, digamos, que la Argentina contribuya, digamos, con el potencial que tiene. Y yo creo que esto ha quedado incluso mucho más claro durante este conflicto, durante la invasión de Rusia. Por supuesto, no es que la Argentina sea el principal exportador de nada, pero en el margen tiene una importancia muy importante. Con respecto a la reunión con el Fondo Monetario, con Cristalina Georgieva, ¿qué conclusiones podemos sacar de esa reunión? Nosotros desde Buenos Aires la información que tenemos es que previo a esta reunión, en esta misma gira, hubo reuniones previas del equipo técnico, el staff técnico del Fondo Monetario Internacional, con funcionarios de segunda línea del Ministerio de Economía. Yo lo que diría es lo siguiente: conociendo cómo funciona el fondo, hay que hacer el trabajo. O sea, una cosa es los grandes lineamientos, pero dicen que el diablo está en los detalles. Y eso es lo que han estado trabajando. Han estado trabajando en los números, seguramente, diciendo la inflación acumulada es más alta, la base, tenemos que cambiar algunos números, y han estado trabajando y tenemos que esperar en la revisión de algunos objetivos para lo que es las metas de septiembre y las metas de diciembre. O sea, eso es absolutamente crucial, aburrido, pero sin lugar a duda determinante de que haya sido exitosa la reunión entre la directora gerente y Massa. La meta que parece más difícil de cumplir es la de acumulación de reservas del Banco Central. Por eso mismo llegó esta medida del dólar soja, que se extiende solo por el mes de septiembre en principio, y que le empezó a permitir al Banco Central comprar divisas, comprar dólares para sus reservas. ¿Vos creés, Claudio, que hubo algún pedido o sugerencia del Fondo Monetario en relación a extender esa medida, hacer una devaluación, desdoblar el tipo de cambio? Leyendo la declaración de la señora Georgieva, habla de seguir tomando medidas de las características del tipo de cambio para exportaciones agropecuarias. Yo creo que es una forma elegante de decir en público: chicos y chicas tienen que mover el tipo de cambio en forma mucho más general. Porque está atrasado, o sea, que hay una forma... Porque está totalmente atrasado, no cabe la menor duda, bajo ningún parámetro, ningún tipo de medición uno puede decir que el tipo de cambio de 130, y ciertamente con todas las retenciones, es un tipo de cambio adecuado, y eso se nota en volúmenes de exportación menores, desde los cereales y la soja hasta el modesto vino mendocino, que por supuesto yo como mendocino defiendo. Claro, por supuesto, Claudio. Última pregunta, con respecto a las conclusiones que tiene esta gira por Massa, bueno, se está esperando en Buenos Aires que el Ministerio de Economía proponga el presupuesto para 2023. Estas reuniones que tuvieron hoy, que tuvieron en toda la gira, ¿son fundamentales para determinar
bueno, cuál es la meta de inflación para el año que viene, cuál va a ser el tipo de cambio para el año que viene. Esas cuestiones básicas del presupuesto seguramente se están discutiendo hoy en Washington. Sí, quizá no aparezca en forma explícita la parte cambiaria. Ciertamente tiene que haber supuestos importantes respecto de inflación. Así que yo creo que las conversaciones que se han tenido en los últimos días, en la última semana y en el día de hoy, son muy, muy importantes como elementos que forman el presupuesto. Perfecto, Claudio. Muchas gracias, muy amable por esta entrevista, siempre atendiéndonos a nosotros aquí en el Canal de la Ciudad. Buenas noches. Ustedes me tratan muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted, Claudio. Bueno, te contaba recién, Claudio Loser, que el contexto de la guerra en Ucrania, recordemos, Ucrania exporta granos, al igual que Rusia. Algunos de esos granos son los que también exporta Argentina. Rusia exporta principalmente a Europa mucho gas y petróleo. Argentina tiene el potencial para volverse un exportador de gas y de petróleo, aunque hoy no lo sea, por vaca muerta. Ese contexto de guerra en Ucrania parece darle otra importancia a la situación de estabilidad macroeconómica y financiera de la Argentina en la escena internacional. Justamente este fin de semana hubo novedades en el frente de batalla en Ucrania. Recordemos, vamos casi por el mes 7 de guerra, empezó en febrero la guerra, y por primera vez desde que comenzó el conflicto bélico, Ucrania lanzó una contraofensiva en el noreste del país, en un territorio que Rusia controlaba. Lanzó una contraofensiva muy, muy importante que hizo retroceder miles de kilómetros cuadrados a las fuerzas rusas. El fin de semana fue una acción que se venía hablando desde los medios occidentales que Ucrania estaba preparando un ataque. Finalmente se consumó este fin de semana. Y en los medios de comunicación de Rusia y en las redes sociales, en Telegram, había mucho pesimismo este fin de semana. La moral de las tropas rusas estaba por el piso luego de esta retirada rusa ante el ataque de Ucrania. Y es muy interesante ponerse a analizar qué es lo que está pasando. Recordad lo siguiente, falta una semana para que comience el invierno en el hemisferio norte. El invierno es muy, muy crudo en Ucrania y generalmente en esta guerra en la cual ninguno de los dos bandos controla el espacio aéreo, es decir, no hay superioridad aérea ni de Rusia ni de Ucrania, la guerra se ha transformado en un conflicto eminentemente terrestre. ¿Y qué hace la llegada del frío, del invierno y de la nevada? Generalmente facilita la tarea del defensor, es decir, aquel que está parapetado, fortificado en un territorio, tiene más posibilidad de repeler un ataque que aquel que está en situación ofensiva. Por eso la urgencia de Ucrania este fin de semana de atacar y recuperar terreno antes de que lleguen las grandes nevadas del invierno. La situación está escalando militarmente y también políticamente. ¿Por qué te digo esto? Porque Vladimir Putin, por primera vez desde que comenzó la guerra, tiene el frente interno muy complicado en la propia Rusia. Porque Rusia, desde que comenzó la guerra, quería demostrar que, pese a ser una potencia económica en decadencia, todavía era una gran potencia militar y podía doblegar a un país que en su momento fue un satélite e integró la Unión Soviética, estuvo bajo la égida de Moscú. No logró ganar la guerra en pocos días, como él la pretendía, no logró ganar la guerra a los 6-7 meses de conflicto y ahora tuvo un gran golpe, una gran derrota militar. Esto no significa que Rusia va a perder la guerra, pero sí lo pone a Putin en una situación de tener que escalar el conflicto para salvar la ropa y su situación política dentro de la propia Rusia. ¿Y cómo puede escalar el conflicto? Bueno, ahí vienen las luces de alarma y de preocupación. Tiene dos grandes alternativas. Una, movilizar a los reservistas que tiene el ejército ruso, que son cientos de miles, millones, a Ucrania, destinar más tropas para intentar recuperar el territorio que perdió. Y la otra, que es la que más preocupa, es que ponga el dedo en el botón rojo. Y cuando te digo el botón rojo, te estoy hablando de armas nucleares tácticas. Que utilice un arma nuclear de alcance limitado, es decir, que tenga un efecto controlado en un territorio determinado, para intentar doblegar el esfuerzo bélico ucraniano. Además de armas nucleares, recordemos que Rusia tiene armas químicas.
utilizar armas químicas como utilizó Rusia en Siria sería otro intento de escalar el conflicto militar. Ante eso, el gran temor es que Occidente, OTAN y los Estados Unidos respondan de alguna manera. Con lo cual estamos en una situación de escalada militar que hay que seguir en los próximos días, que preocupa mucho a los analistas militares, pero que por primera vez ponen a un Vladimir Putin a la defensiva y en una situación política y militar preocupante. Bueno, esto fue todo por hoy. Te esperamos mañana a las 21 en el canal de la ciudad con mucha más información sobre lo que está sucediendo en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.